Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy les traigo una herramienta increíble para todos nuestros usuarios premium que desean llevar un control eficiente de sus apuestas y maximizar sus ganancias. En este vídeo les mostraré cómo utilizar una hoja de cálculo de Excel diseñada específicamente para registrar sus apuestas y calcular el porcentaje óptimo que deben apostar. Comencemos. Como pueden ver, en esta herramienta nos dará la información de cómo va nuestro bankroll actual, el yield y el ROI. Para los que recién están empezando y quieren información del significado de cada uno de estos términos, los invito a ver el vídeo, que el enlace está apareciendo justo en la parte superior derecha de su pantalla. Bien. Lo primero que vamos a hacer es definir nuestro bankroll inicial, o en otras palabras, el dinero que estamos dispuestos a arriesgar. En este caso yo le voy a colocar 1000, ustedes pueden empezar con lo que ustedes deseen, pero para colocar el ejemplo voy a colocarle 1000. Una vez que ya hemos colocado 1000, nos vamos a ir a ingresar la primera apuesta. Vamos a la pestaña Ingresar apuesta. Vamos a llenar todos estos datos. Lo primero vamos a colocar la fecha, 19 de septiembre, en este ejemplo. Acá en resultado vamos a colocar si es perdida, ganada, nula o pendiente. Vamos a colocar que esta apuesta es ganada, un ejemplo. El deporte, fútbol. La competición, vamos a seleccionar la competición a la cual estamos apostando. Acá está la lista o la relación de las competiciones que nosotros ofrecemos en nuestros Excel de probabilidades. Para nuestros usuarios premium, pues ya lo tienen acá, solamente para que puedan seleccionar. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la Liga de España. Tipo de apuesta, colocamos si es simple o combinada. Vamos a colocar simple. Partido, acá vamos a colocar el partido al que vamos a apostar. Acá tenemos un ejemplo. Este es el diseño de nuestros Excel. De esta forma pueden obtener toda la información de nuestros Excel. Villarreal, Almería. Vamos a colocar Villarreal versus Almería. El mercado. Acá vamos a seleccionar el mercado en el cual estamos apostando. Si es doble oportunidad o handicap, o estamos apostando en corner, resultado de partido. Vamos a colocar acá resultado de partido. Bien, colocamos local, que gane local. La probabilidad. ¿Qué probabilidad tiene o tienen que se dé esta apuesta o esta jugada que hace? ¿De dónde sacamos la probabilidad? Pues de nuestro Excel. Vemos acá que la probabilidad de que se dé es del 60.25%. Entonces vamos a colocar 60.25%. La cuota, esta es la cuota que te está dando tu casa de apuestas, o la casa de apuestas a donde estás realizando todo esto. Entonces pongamos un ejemplo que sea una cuota de 2.10. Vamos 2.10. Y antes, muy importante, es poder llenar el bankroll máximo que podemos apostar. Yo les recomiendo un 5%, pero acá yo le estoy dejando a disposición suya el máximo que pueden colocar. Yo le coloco el 5%, y como pueden ver acá, al momento que colocamos el bankroll máximo, automáticamente nuestro Excel ha calculado el importe que debemos apostar, la posible ganancia que tenemos, o la posible pérdida también. Entonces, acá te va a calcular automáticamente. Es de acuerdo al bankroll inicial que estés iniciando. ¿Por qué? Porque si colocamos 500, va a cambiar. Si se dan cuenta acá, ya aparece 10,33. Entonces, esto, el importe apostado, te calcula del bankroll que tenemos acá, del bankroll actual. Entonces, vamos a regresarlo a 1000. Y ahí pueden ver ya cuánto es lo que tienen que apostar. Y del bankroll, el máximo es el 5%, pero lo que vamos a apostar solamente es el 2%. ¿Qué es lo que nos está arrojando el Excel?
calculando de acuerdo a la probabilidad y la cuota. El Excel ya lo calcula de manera automática. Acá seleccionamos la casa de apuestas. Acá lo voy a dejar más libre para que puedan seleccionar o puedan agregar la casa de apuestas que ustedes deseen. En este caso vamos a colocar Bet365 y acá el tipster. Bueno, acá los que tienen estoy equivocando, acá. Yo normalmente apuesto con los Excel que tenemos, así que le voy a colocar no es Stat Pro. Una vez que tenemos todo lleno, vamos a agregar apuesta. Colocamos agregar apuesta y te aparece apuesta agregada. Y acá en el general ya te va a aparecer la apuesta. Si se dan cuenta, ya apareció tu apuesta acá. Y ya varió tu bankroll actual. ¿Por qué? Porque ya acá con esta ganada has ganado 22.73, que acá ya te está apareciendo. Entonces, automáticamente cuando queremos ingresar otra apuesta, si se dan cuenta acá, lo que hemos apostado acá es 20,66, pero si se dan cuenta acá, ahora ya no aparece 20,66, sino aparece 21,13. ¿Pero por qué? Si es la misma apuesta. ¿Por qué? Porque el Excel te calcula del bankroll actual. Entonces, tu bankroll actual, como para la segunda apuesta ya aumentó, entonces te va a calcular de acuerdo a esto de acá. Entonces es por eso que varía. Bien, entonces, si agregamos nuevamente otra apuesta, pongamos que es una similar, para no alargar tanto el vídeo, va aumentando. Ya aumentó, ya pusiste una ganada más y te va a calcular automáticamente todo. Todo está automatizado ya. Por ejemplo, vamos a colocarle en vez de ganada, le vamos a colocar perdida. Vamos a colocarle perdida. Vamos a agregar apuesta. Y ya también te va calculando cómo vas. Tienes una perdida, pero en temas generales vas ganando dinero. Puedes ver por qué, porque tu yield está en 2% y tu ROI está en 38%. Entonces de esta manera es como pueden llevar el control de sus apuestas. Si quieren borrar los datos para que no estén borrando uno por uno, sencillamente le dan borrar datos y está listo para agregar su siguiente apuesta. Entonces nada, esto es la herramienta que les voy a dejar para que puedan aprovechar, para que puedan ver cómo van a futuro en el tiempo, cómo van sus apuestas y así puedan llevar un registro diario. Y bueno, nada, si es que te gustó este vídeo, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal. También les voy a dejar el canal de Telegram para que se puedan suscribir, ya que ahí en este canal estamos pasando algunas probabilidades diarias. Y aparte de ello, pues tenemos también algunas ofertas en los paquetes premium que ustedes pueden conseguir. Con esto me despido, hasta el próximo vídeo.